miren, vamos a trabajar como esta segunda parte de la charla, algo relacionado con lo que sucede el día de hoy, que es el Festival de Huizac, ¿vale? Y lo vamos a estudiar. Ahora les doy una breve introducción de qué es esto y después lo vamos a estudiar a través de este sutra, que es el Sutra de la Sabiduría Perfecta, ¿vale? Son discursos que da el amado Maestro Gautama. ¿Por qué vamos a estudiar al Maestro Gautama? Pues porque cada año, desde hace, aquí tengo el dato, 2000 en el servicio dice, 2600 años, algo así, se viene celebrando cada año la ascensión, el nacimiento y la iluminación del amadísimo Maestro Gautama, ¿vale? A quien la gran mayoría de la gente conoce como Buda, ¿vale? Que no es el único Buda que ha existido. Buda significa iluminado, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar con el conocimiento que dejó el amadísimo Maestro Gautama, que son estos sutras, son estos discursos. ¿Por qué? Pues porque el día de hoy es luna llena de mayo y se conmemora este festival. ¿En qué consiste este festival? Bueno, pues a todos los grandes seres o a todos los grandes maestros que han trabajado por la tierra, ahora verán qué es lo que ha hecho el Maestro Gautama. Se les da la oportunidad de acercarse a la tierra y de volver a bendecirla siempre con pues su energía, ¿no? Su onda, su vibración bellísima, y eso pasa el día de hoy, ¿vale? Eso es algo que está activo el día de hoy, muy interesante, que pues antes de tener esta charla hayamos visto provisión, ¿vale? Porque, pues bueno, provisión no es nada más dinero, ya lo vieron, provisión es un montón de cosas, ¿no? Incluso esto lo es. En este sentido, miren, les cuento de qué va el Festival de Huizac. Les voy a leer un pedacito de algo que explica qué es el Festival de Huizac y después vamos a trabajar sobre lo que hace el maestro Gautama, ¿vale? Fíjate lo que dice. El gran festival anual de Huizac, sostenido el día de la luna llena en mayo de cada año, representa el flujo más completo de la naturaleza durante el mes de mayo. El flujo más completo de la naturaleza durante el mes de mayo, ¿no? Y es lindo, yo creo que si observas afuera lo ves, ¿no? Todo el clima, todo lo que pasa, todo está resurgiendo, si lo ves, y dice: en virtud de que el planeta Tierra debe ser suplido a través de sus canales naturales en esa época del año en que las corrientes de vida están volcadas externamente hacia la manifestación. En este momento es cuando cada hoja, cada árbol, cada capullo y flor está desarrollando la belleza de su propio centro corazón. Si más o menos entendemos algo así, hay que ser un poco, tratar de desmenuzar qué está tratando de decir, pero bueno, dice que hay una expresión, ¿no? Que hay un surgimiento, hay algo que está surgiendo en cada una de las manifestaciones de la Tierra. Y por supuesto, pues quienes viven en la Tierra, nosotros, ¿vale? Y algo está pasando en nosotros. Dice, se explica que durante esta época la jerarquía espiritual, ubicamos quién es la jerarquía espiritual, ¿vale? Si no la conocemos, pues son una serie son un grupo de seres de luz que trabajan, pues obviamente para que nosotros como seres, ¿no? Que vivimos en esta tierra, pues evolucionemos, ¿vale? Esta jerarquía espiritual que trabaja para nosotros, que nos cuida mucho, dice que utiliza esta fuerza natural para su más grande flujo de alimentación para el alma y el espíritu del hombre, ¿vale? Y quien está activo, quien activó esto por primera vez, es decir, para que la Tierra tuviera este flujo, ¿no? de esta energía de los maestros, etcétera, fue el maestro Gautama, el Buda. Y por eso dice, fue el amado señor Gautama quien, como el Buda, unió primero el poderoso curso de su vida con las corrientes naturales de la Tierra, ¿vale? Y todos los años lo que sucede es que el día de hoy la energía o la presencia del señor Gautama está más fuerte que otros días, ¿vale? Entonces en el servicio vas a ver qué es lo que pasa. Sus estudiantes de todo el mundo se reúnen en un sitio en particular para tener, pues bueno, ¿no? Para estar en este festival en donde el maestro Gautama pues baja o se acerca más a la tierra, ¿ok? Nosotros
físicamente no estamos en ese lugar, el lugar no es revelado nunca a la humanidad, pero bueno, las personas o los discípulos de estos grandes maestros, siguiendo la luz de su corazón, llegan a esos sitios, ¿vale? Pero nosotros podemos ir mentalmente, ¿ok? Porque acuérdense que todo, bueno, no es mente. En esta dimensión, pues el tiempo y el espacio se ve así, pero en otras dimensiones el tiempo y el espacio no es así, ¿vale? Y lo único que es lineal y que puede atravesarlo, pues es el pensamiento. Entonces es lo que nosotros vamos a hacer en esta parte del servicio, al final, ¿ok? Si vas entendiendo más o menos hasta aquí, entonces lo mejor para estudiar el Festival de Wesak es entender qué fue lo que enseñó el maestro Gautama a través de sus sutras. Por supuesto que el señor Gautama no escribe nada. El señor Gautama, cuando trabajaba, ahorita yo te digo qué fue lo que hizo, hablaba, él daba discursos. Él primero hablaba en Pali, él dio los discursos en Pali, eso después se traduce al sánscrito, y después del sánscrito, pues bueno, no está traducido a un montón de idiomas. Y lo que vamos a estudiar es uno de sus discursos. Pero bueno, vamos a estudiar pues brevemente qué hace el señor Gautama. Más o menos lo sabemos, ¿cierto? ¿Sí? El señor Gautama pues fue un ser que encarnó en la Tierra y que tuvo una historia bastante interesante. Él cuando nace, por supuesto era un príncipe, ¿vale? Fue un príncipe y a él, pues cuando lo ven nacer, un sabio se acerca a sus padres y le dice que va a tener, que tiene dos posibles planes a cumplir o dos destinos, ¿no? Uno más mundano que otro. Uno de esos destinos era, o uno de esos planes, era ser pues señor de su lugar, ¿no? Continuar con el legado de sus padres, trabajar dentro de su reino, pero el otro era convertirse en señor del mundo, ¿ok? Convertirse en señor del mundo pues representaba, pues imagínate lo que es el señor del mundo, ¿no? Se dice que el maestro Gautama el Buda, con ese cargo de la jerarquía espiritual, lo que hace es sostenernos a través de su meditación, lo cual no es poca cosa. Imagínate, ¿no? Que alguien esté completamente concentrado, manejando toda su atención en una manifestación que es la vida en la tierra y nos esté sosteniendo así. Pues bueno, el padre, por supuesto, en un primer momento, pues dijo, ¿y ahora qué hago, no? Si se me convierte en señor del mundo, pues esto que yo he legado y que yo he construido, pues ¿qué va a pasar? Así que bueno, como a muchos de nosotros nos ha pasado, pues bueno, toma la decisión de que el maestro Gautama pues no pueda desviarse de ninguna forma para cumplir con ese plan que pudiera ser señor del mundo y bueno, lo va a encerrar en su palacio, ¿vale? El señor Gautama la verdad es que vivía bastante bien, ¿ok? Él en realidad se llama Siddhartha, ¿ok? Que Siddhartha significa aquel que cumple su destino. Interesante el nombre, Siddhartha. Y bueno, su nombre, que nosotros lo pensaríamos como un apellido, es Gautama, o también lo vas a escuchar como Gautama, ¿ok? Gautama. Bueno, el señor, este Siddhartha, pues bueno, permanece en su palacio y él vive súper bien, ¿no? O sea, él tiene todo lo que necesita, nada le hace falta y él no conoce absolutamente nada que tenga que ver con enfermedad, con vejez, con carencia, imagínate, ¿no? Él vive así, ¿no? Súper. Sin embargo, va a suceder algo interesante. De hecho, él se casa con una princesa, tiene un hijo, el hijo se llama Rahula, y bueno, le va a suceder algo interesante. Un día, ¿no? Ya después del casado, pues sale de su palacio, ¿no? O sea, sucedió que pudo salir del palacio y en un carruaje él tuvo un avistamiento de ciertas cosas. Seguramente algunos de ustedes ya saben esa historia. El señor Gautama vio cosas que nunca había visto y observó a una persona pues que estaba muriendo. Vio a una persona completamente vieja. Vio una persona que estaba enferma. Por ahí también vio una asceta. ¿Sí sabes qué es una asceta? Un renunciante, una persona que estaba meditando y que a través de esa meditación parecía que estaba muy en paz, pero no sé si te das cuenta que dio polaridades, dio contrastes muy, muy intensos, ¿no? Como por un lado había toda esta parte, ¿no? de esta aparente paz en el asceta y de pronto una persona vieja o de pronto una persona que está sufriendo con una apariencia, ¿no? Y entonces, ¿cuál crees que fue la pregunta?
Porque, ¿no? Si nosotros hubiéramos estado en esa situación, que si lo piensas la hemos pasado, si ustedes crecieron ahí con su familia, pues cuando sales, ¿verdad?, al mundo y ves, en algún momento tú te preguntas y dices, bueno, pero ¿por qué esto es así, no? ¿Por qué yo voy a este colegio? ¿Por qué yo tengo todo esto y por qué hay otros que no? Y entonces uno le empieza a preguntar a sus padres, ¿no? Pero el maestro Gautama tomó una decisión. Él tomó una decisión muy valiente, por eso es quien es, y renunció a todo, ¿vale? El maestro Gautama hizo un ejercicio muy importante de renuncia, tal vez un ejercicio de renuncia que tú y yo no hemos hecho y que no vamos a hacer, ¿no? Porque tal vez no sea nuestro camino, nosotros renunciamos de otra forma, pero, y bueno, si es que decidimos renunciar a ciertas cosas, pero el maestro Gautama renuncia a su vida de príncipe, ¿vale? ¿Y qué es lo que hace? Pues que él sale a ver qué es lo que sucede con lo que pasa en el mundo. Ciertamente el maestro Gautama al inicio se dio cuenta de ciertas cosas. Dicen que primero buscó enseñanza, y buscó enseñanza con personas que le enseñaron a meditar y a hacer algo que se llaman las absorciones de conciencia, que eso no tiene nada de complicado, le enseñaron diferentes tipos de meditación. Pero el maestro Gautama, con ese tipo de ejercicios, que por supuesto le sirvieron de mucho, de ser un príncipe se convirtió en un mendigo. Estaba todo flaco, dicen que quedó en los huesos. ¿Y qué observó ahí el maestro Gautama? Polaridades. De ser un príncipe, de pronto estaba en el otro lado. ¿Y qué crees que le llamaba la atención? Que de ninguna de las dos no tenía la respuesta, ni se sentía bien, y estaba experimentando las dos polaridades y decidió renunciar a esto. Eso es algo muy interesante que hizo Gautama. Eso no significa que uno no requiera maestros, pero él dijo, vale, yo he probado todo esto, ahora voy a ver qué puedo comprobar por mí mismo. Y por eso él tiene un enunciado que dice, sean lámparas para ustedes mismos. Claro que se necesita la guía y los maestros, pero él lo tuvo y le mostró esto. Entonces el maestro Gautama dijo, vale, voy a ver qué es lo que puedo comprobar para mí mismo. Y entonces decidió que se sentaría abajo de un árbol. Interesante, el maestro Gautama lo nace, ¿no? Su mamá parió abajo de un árbol. No sé si sabían eso, es muy interesante. Lo parió abajo de un árbol y cuando tiene este ejercicio también lo tiene debajo de un árbol. Él se sienta en este árbol que se llama el árbol Bodhi, entonces él se sienta y se pone a trabajar. ¿En qué empezó a trabajar él? Pues en algo interesante. La verdad es que el maestro Gautama empezó a comandar su atención. Él dijo que no se levantaría de ahí hasta que no entendiera qué es lo que pasa, ¿no? Y bueno, el resultado de esta práctica es una meditación que después se le compartió al mundo como una de sus más grandes enseñanzas, que se conoce como la meditación Vipassana, ¿ok? Entonces él se sentó a meditar y descubrió algo interesante, que las dos polaridades no le servían de nada y que necesitaba entonces permanecer en el medio, lo cual en choro teórico es bien interesante, o sea, y es bien fácil, ¿no? Me voy a mantener en el medio, pero eso, llevado a la práctica, la verdad es que cuesta un montón. Generalmente nosotros sufrimos porque estamos desequilibrados. Las cosas se nos desequilibran a cada rato. No sé si lo han visto ustedes. Se pierde fácilmente el equilibrio. Por supuesto, el maestro Gautama lo descubrió y lo puso en palabras, ¿vale? Él llegó a un estado que se conoce como el nirvana, a un estado de absorción de conciencia o de comando de la atención muy elevado, en donde descubrió un montón de cosas. Una de las cosas que descubrió era que lo que lo mantenía preso, sufriendo, no era nadie de afuera. No era ni su papá, ni su mamá, ni su esposa, ni su hijo, ni nadie del palacio. ¿Quién era? Él mismo. Él era el constructor, ¿vale? Y entonces dijo, bueno, si existe esta jaula, yo necesito saber cómo me puedo salir de ella, ¿vale? Y entonces, gracias a la meditación vipassana, que pronto te explico cómo es que funciona, pues logró esto, ¿no? Es una de las grandes enseñanzas y es muy interesante porque al ser una meditación se puede comprobar científicamente que esto es cierto y que sí hay una forma de eliminar el sufrimiento.
El maestro Gautama a través de esta meditación se dio cuenta de algo importante, de algo que llamó las 4 nobles verdades. Y la primera noble verdad es que todo el mundo sufre. Yo sufro y tú también sufres. El terrible error es pensar que no sufrimos, ¿vale? Y pues sí, en choro teórico es muy interesante decir que los demás son un espejo, pero aquí aplica. Tú te tienes que dar cuenta que las demás personas sufren y que tú también sufres, ¿vale? Y bueno, no significa que estés en un estado de carencia o no, pero de pronto hay ciertas cosas que nos hacen sufrir. Hay gente que sufre por levantarse temprano, puede ser un sufrimiento, ¿no? Pero bueno, de que existe, existe. Ahora, lo segundo que descubre el señor Gautama es que el sufrimiento tiene una causa, ¿vale? O sea, no es de gratis. Hay algo que causa el sufrimiento. ¿Qué descubre además el señor Gautama? Que hay una forma de eliminar el sufrimiento. Y la forma de eliminar el sufrimiento es eliminando la causa del sufrimiento. Y para eso, su cuarta noble verdad dice que hay un camino que se llama el noble óctuple sendero, ¿vale? ¿Cuál es la causa del deseo? Bueno, dependiendo de las traducciones del pali al sánscrito y después a los otros idiomas, te lo vas a encontrar de diferentes formas. Por ejemplo, en algunos te van a decir que la causa del sufrimiento es el deseo, ¿vale? Lo cual es una palabra compleja de descifrar. ¿Cómo que el deseo? ¿No? Si a mí mis deseos, justamente ayer lo veíamos, ¿no? El deseo me mueve, el deseo me hace hacer cosas. Si yo no tuviera deseo, yo no vendría. ¿Sí me explico? Pero entonces, ¿a qué se refería Gautama? Pues bueno, hay otras traducciones en donde te dicen que el origen del sufrimiento es la ignorancia. Y sí, va de la mano. Sucede que en esta situación de la ignorancia y el deseo, nosotros sufrimos porque deseamos que nos pasen cosas que no nos pasan. Y deseamos que no nos pasen cosas que sí nos pasan. Y no es si ustedes han dado cuenta que esa es una fricción continua en la vida. Y eso es un continuo sufrimiento. Obviamente, una de las cosas interesantes de lo que uno ve acá es que también estar deseando eliminar el deseo es un deseo. Y entonces uno llega, pues sí, uno llega a encrucijadas. No sé si te das cuenta que esto es fino. Esta enseñanza es bastante fina. El maestro Yuval Kul, que es otro maestro de sabiduría, en este sentido te dice que eso de matar el deseo no existe. A ver, tú mata tu deseo. Eso no existe. En realidad lo que hay que hacer es redirigirlo. Es saber qué desear y cómo. Ayer, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención. Es que ¿qué tiene de malo ir a comprar cosas? No, es que no tiene nada de malo. No es lo que compres. Lo importante es cómo lo compres. La intención que yo dirijo a la hora de hacer mis acciones es lo importante. ¿Cómo lo compro? Si lo compro con miedo de que se me eche a perder, 3, 2, 1, se te va a echar a perder. No sé si lo ven. Si lo compro con la intención de que me vean en él y de poder ostentarlo, ¿qué crees que va a pasar? La envidia te lo va a empezar a dañar. Todo tiene que ver con la intención. Aquí hay que preguntarse muy bien cómo, el cómo hacemos las cosas. ¿Hasta aquí me va siguiendo? Por supuesto que hay un camino para eliminar el sufrimiento y el maestro Gautama lo explicó como el noble óctuple sendero, que dentro de la metafísica, en la línea de Rubén Cedeño, estudiamos como las 8 actitudes positivas, ¿ok? Que dentro de la enseñanza del maestro Gautama, en sánscrito se conoce como Sila, Samadhi y Paña, ¿ok? Que son 3 estados diferentes del ser para poder eliminar el sufrimiento. ¿Hasta aquí vas bien o no? ¿Sí vas bien? Vale, entonces miren, vamos a empezar a trabajar el sutra. Ya viste más o menos quién es Gautama. O sea, no es cualquiera. Por eso tiene el cargo que tiene. Es el señor del mundo, es el logos planetario. Porque él logró, con lo mismo que tú y yo tenemos, una iluminación, logró entender el porqué de la vida igual que tú y yo. Él no tenía ninguna otra característica especial. Dicen los maestros que el gran error es pensar que ellos son diferentes a nosotros. En realidad no son diferentes a nosotros. Por supuesto, ellos ya tienen un estado de conciencia adelantadísimo,
pero el maestro Gautama estaba en estas mismas condiciones que tú y yo y lo logró, ¿no? Entonces, por eso el maestro Jesús te dice que puedes hacer cosas como él. ¿Listos para trabajar el sutra? Miren, para trabajar el sutra vamos a tratar de trabajar diferente. Cuando uno viene a las charlas de metafísica, a mí, mi estilo para trabajar esto es pedirme cosas. Entonces vamos a tratar de hacer un experimento, ¿vale? A ver qué sale. La petición es la siguiente. Mientras estés en la charla, en lo que yo estoy hablando y tú participas, vas a tratar de comandar tu atención. ¿Entiendes qué es comandar la atención? Tú sabes qué es ponerle atención a algo. Ahora probablemente estás intentando ponerme atención a mí. Intentando, ¿verdad? Porque de pronto eso no surge, ¿no? Pero sí, gracias por fingir poner atención. Pero bueno, el punto es, vas a tratar de comandar la atención y después vas a entender por qué. Vamos a ver en qué sale este experimento. Vas a tratar de comandarlo a una parte del cuerpo, ¿vale? Vas a tratar, te iba a poner los pies, pero los pies está más difícil. Vamos a trabajar con otra cosa. Vas a tratar de llevar tu atención cada vez que te acuerdes a los brazos. ¿Puedes sentir tus brazos? Sí. ¿Sin verlos? Sí. ¿Sin tocarlos? Sí. ¿Sí tienes esa facultad? ¿Sí? ¿Sí lo sientes? Sí. Son dos cosotas que tienes colgando. ¿Sí? ¿Que se mueven? ¿Qué? No, Margarita, los brazos. ¿A qué dices cosotas? Bueno, es que si yo senso mis brazos, para mí son extraños. Y no sé si lo sensas, lleva la atención. Es extraño sentir los brazos, sobre todo si nunca los sientes. Yo de pronto siento las manos y digo, ¿qué tendré manos de orangután? Las siento muy grandes, ¿no? Porque nunca las veo, pero trata de llevar la atención ahí. Y lo que vas a hacer es que cuando lleves la atención a los brazos, te vas a pedir escucharte. Así es la petición. Me voy a pedir escucharme, ¿ok? Whatever that means, lo que eso signifique. Vamos a ver qué sale. El punto es a ver si te acuerdas en la charla de hacerlo. Vamos a ver qué tan capaces somos de hacer ese ejercicio y vas a entender por qué tiene que ver con este sutra, ¿ok? Si no te acuerdas, whatever, eso es interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar con el sutra del corazón. El sutra del corazón nos dicen que si se medita y se practica, se puede lograr el despertar de la conciencia, que en muchos textos lo vas a encontrar como algo que se conoce como la iluminación. Pero bueno, si se medita, se practica sobre todo este sutra, podemos lograr el despertar de la conciencia. ¿Y qué será el despertar de la conciencia? Eso es un término manoseado, ¿vale? Manoseado en el sentido que todo el mundo te lo dice, pero nadie entiende nada. ¿Qué es el despertar de la conciencia? ¿Qué será? Piénsenle. Darte cuenta, ¿pero de qué? Eso también empieza a ser bastante manoseado. ¿Darte cuenta de qué? ¿De qué venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, puede ser, ¿no? Decir, darme cuenta de, pues no sé si tú te has dado cuenta, yo no. O sea, decir a dónde venimos y dónde vamos. O sea, tenemos mucha teoría, pero una comprobación personal está interesante hacerla, ¿no? Se pueden hacer pininos, ¿no? Pero bueno, puede ser eso. ¿Qué más será ese despertar de la conciencia? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Por lo menos interrogarte y buscarle. ¿Y cómo crees que se pueden contestar esas preguntas? ¿Qué tienes que hacer para contestarlo? Hay una herramienta. ¿Vale? Puede ser meditar, pero yo me iría un paso antes. ¿Qué hay que hacer para darte cuenta, no? Cuando tú llegas a un lugar, llegas a tu recámara y dices, no, pues sí está tirado. Observar. Digamos que una de las grandes herramientas es observar. Bueno, la herramienta, porque nosotros pensamos que observar, pues nada más es con esto, ¿no? Con los ojos físicos. Pero lo que tú estás haciendo ahora, y este es un buen momento para acordarte, es observar tus brazos de otra manera. Es otra forma de percepción lo que estás tratando de hacer. El despertar de la conciencia se traduce en esto, en que tú tienes que observar profundamente todo, ¿vale? Y ve tú a saber cómo se hace ese ejercicio, porque observar profundamente, pues pocas veces, ¿no? O sea, no sé si ustedes salen a caminar, a mí me gusta hacer esas cosas y a mí me gusta mucho ver los árboles, ¿no? Los árboles y las flores. De pronto también las nubes, etcétera, pero bueno, últimamente en mi vida me gusta ver los árboles, ¿no? Y entonces, la verdad es que uno los ve de pasada, ¿no? Pero ¿qué será observar algo profundamente? ¿Qué significará eso?
los detalles, ¿qué más? Las hojas secas o verdes. De qué color están, los detalles. En realidad, observar profundamente es poner toda mi atención en eso, ¿no? Entonces, la verdad es que se puede observar profundamente un vaso de agua, ¿no? Si ustedes han observado profundamente un vaso de agua, o han observado un vaso de agua, es muy interesante observar cosas que tienes todos los días y que nunca has visto. Y dices, ay, mira, este vaso traía esta rayita, ¿no? Y dices, ay, nunca lo había visto. Pues sí, la verdad, o ves tus cortinas y dices, ah, mira, yo nunca había visto esta marca en mi casa. No sé, ¿no? Es interesante, es un ejercicio de atención hacia afuera, ¿no? ¿Qué más es observar profundamente? Pues es percatarte no nada más de formas, ¿no? Del mundo físico, sino también de qué cosa. De las sensaciones. Las sensaciones se tienen que observar con otro tipo de herramientas, ¿vale? Porque yo no me observo la sensación así, ¿yo cómo me la observo? Entiendo. Tú sientes, dime. Es como utilizar los 5 sentidos, ¿no? Sí, sí, tiene que ver con eso. No sé si se dan cuenta que aquí el cuerpo empieza a tener una cosa bien interesante. El cuerpo empieza a tener este vehículo tan bello que tenemos, empieza a tener una importancia interesante, porque las sensaciones, ¿dónde están? ¿Dónde se sienten? En el cuerpo. ¿En dónde más te las sientes? Yo no me las siento, bueno, yo no me las siento, los veo dudosos, pero yo no me las siento en ningún otro lado. Para mí las sensaciones están en el cuerpo. Este es mi vehículo que me indica qué estoy sintiendo. Rara vez le haces caso. Ese es el punto. Pero tienes que ponerle a las sensaciones, ¿vale? O sea, ver qué es lo que estás sintiendo. Ahora que tú estás sensando los brazos, lo que estás yendo a ver son las sensaciones que tienen tus brazos. ¿Sí lo ves? Interesante poner atención en los brazos, que los traigo colgando, los brazos, todo el tiempo, Margarita, y que nunca me doy cuenta, pues, de que los traigo. Dice, también con qué otra forma puedo observar profundamente, con la intelectualidad. La intelectualidad es un gran instrumento siempre y cuando no esté disparado, ¿vale? Porque la excesiva intelectualidad, si ubicas qué es la intelectualidad, ¿no? Teoría, aprender, leer y nada más y que no suceda nada. Por supuesto, lo que nosotros tenemos que hacer con esta observación es percatarnos de algo. Que todo esto que observamos, al final, ¿qué les pasa? ¿En qué se convierten? Ahí tienes la respuesta. En nada. En nada. No sé si entiendes por qué dice nada de nada. No sé si entiendes por qué. ¿Qué le pasa a las sensaciones? Se desaparecen. ¿O a quién de ustedes digo? Depende, ¿verdad? De lo que te esté pasando. Hay sensaciones que duran un montón. Pregúntale a una persona que tiene una apariencia física cuánto le dura la sensación, ¿no? De un malestar. Pero ¿se queda? ¿Qué sensación has tenido eternamente? Ninguna. Es que ninguna sensación permanece. Ningún pensamiento permanece. Incluso el pensamiento más repetitivo que tengas permanece. Si tú te pones atención, te vas a dar cuenta que tú te levantas con un discurso en la mañana. Yo sí lo veo. A veces me gusta evadirlo, a veces le pongo atención. Y a veces se repite, pero no se queda. Porque cuando bajo a desayunar ya traigo otro show. ¿Sí me explico? Entonces, lo que hace una conciencia despierta es tener la capacidad de observación para darse cuenta de todo eso. Pero además de darse cuenta de eso, saber que eso es impermanente, ¿vale? Eso es lo grande que descubrió Gautama. Lo descubrió a través de la meditación y ahora lo vas a ver por qué. En una meditación, si ustedes se han sentado a meditar, la manera de comprobar que las cosas son impermanentes es a través de las sensaciones del cuerpo físico en las meditaciones. ¿Por qué? ¿Les ha dolido algo mientras meditan? No. ¿No? Puta, qué rico, porque a mí me duele un montón las nalgas. Las nalgas, sí, bueno, no sé cuánto tiempo hayan meditado ustedes, pero... Después de meditar. Sí, claro, te sientas a meditar, a ver, siéntate a meditar, yo no te voy a decir 1 hora y media, siéntate a meditar bien, o sea, bien, sin moverte, media hora, y vas a ver lo que te duele la rodilla, pero no es para siempre, se quita, se deshace, ¿sí lo ves? Entonces eso fue lo que descubrió Gautama y por supuesto que también vio sus pensamientos. ¿Qué pasa con los pensamientos? Van, vienen,
van. Y entonces uno te tenía así completamente identificado y de pronto y dices, no, pues ya está, ¿ok? Igual las emociones, ¿no? Viene una, ¡fum!, funciona y de pronto, ¿qué? Uno dice, bueno, que yo no estaba contento. ¿Sí lo han visto? Dices que yo no estaba acá afuera y estaba allá. Ahora explícame, ¿de dónde rayos viene esto que yo estoy sintiendo ahora que no coincide? ¿Por qué? Y ahora ya se me olvidó. Ahora ya tengo otra cosa. Es impermanente, va en continuo cambio. Esto que te enseña, pues que evidentemente todo es una ilusión. No sé si lo ves. Esto es una de las grandes enseñanzas. Dice, la personalidad, si ubicamos qué es la personalidad, ¿no? Todo el cuaternario inferior o todo aquello que nosotros no somos, pero hemos creído que somos, ¿vale? Yo en esta encarnación manejo un nombre, un apellido y algunas cosas que según yo he hecho, ¿no? Le pongo así entre comillas, que según yo he hecho, pero eso no me define, ¿vale? O sea, eso, a mí me llama un montón eso cuando haces grados académicos, que así, primero eres el licenciado, ¿no? Y a un montón de gente les encanta que seas el licenciado, ¿no? Y después eres el maestro, ¿no? Si le sigues, si te hacen el tratamiento y la fregada, ¿no? Y luego eres el doctor y bla, bla. Siempre, o sea, es impermanente, ¿no? Y lo peor es cuando vas a dar clase en la universidad y te dicen Miss. Pues es impermanente eso no te define, no es nada. Si te clavas en eso, te vas a dar cuenta que es tu ego, ¿no? El que lo ha construido. En realidad, eso es completamente impermanente. Por eso también dice, el pasado es, pues, impermanente, ¿no? Como nos gusta estar en eso. Ahora vamos a ver un poco de enseñanza también sufi sobre esta parte, pero bueno, el pasado es impermanente y también todas las ideas a nivel mental. Todo esto es una creación y por lo tanto es una ilusión, ¿vale? Y bueno, fíjate bien a lo que nos invita el maestro Gautama con estos sutras. Él nos invita a vaciarnos. El vacío es también un término bastante manoseado, ¿no? Porque yo decía, bueno, pero ¿me vacío de qué? ¿O cómo me vacío? ¿O qué me saco? ¿O qué, no? O sea, si tú me has preguntado, ¿te has vaciado? Pues poco, ¿no? O sea, por la verdad, es que me vacío, bueno, ir al baño, yo qué sé, o sea, pero ¿cómo me vacío? O sea, es que esto es re teórico, es muy teórico, pero no sé si ustedes han experimentado la sensación de estar vacíos por un instante. Si ustedes han experimentado eso, han experimentado un estado alto de conciencia y son los momentos que más recuerdas, que están grabados en la mente, en la emoción y en la sensación del cuerpo físico. ¿Y sabes cuándo estábamos muy vacíos? Cuando éramos niños. No sé si lo notas, que cuando éramos pequeños estábamos bastante vacíos de tarugada mental. Y entonces yo recuerdo muchas escenas, no sé si ustedes lo vieron, pero yo recuerdo perfectamente el día que abrí una llave del agua y me pregunté, ¿por qué me llamo Mariana? Y yo decía, ¿por qué rayos me llamo Mariana y no soy Miriam, ni Vania, ni Cristina, que eran mis amigas? Yo decía, ¿de dónde estos dos, mi papá, se sacaron de la manga que yo soy Mariana? ¿No? Y así seguramente ustedes han experimentado, ¿no? Y yo tengo clavado muy bien el olor, la sensación, sé cómo se ve. Y bueno, es una cosa interesante, ¿no? O sea, esos momentos, vaciarte está complejo. Ahora vas a ver, no es imposible, porque la clave de estas charlas es que todo tiene posibilidad. Esto es posible, pero requiere de trabajo. Por eso dice Gautama en este sutra, en el vacío no se puede conceptualizar, no hay conceptos. Y a nosotros que nos encanta, esto es amor, ay, cállate. O sea, literal, literal, es que no sé si lo han visto, es interesantísimo. Cuando uno siempre le pone nombre a todo, es que esto es bla, y eso es un gran error, porque solo le pones etiquetas y no sabes observarlo. Dice Krishnamurti, otro gran maestro, que en el momento en que tú pones una etiqueta, lo dejas de observar, es ponerlo en el cajón del olvido, ¿no? Y ya valió así de, esto es tristeza, aguanta, sensa, primero siente, trata de verlo,
guarda un poco de distancia y después, si puedes, pues ya no le pones. Por eso el lenguaje no nos alcanza, ¿no? Y queremos todo conceptualizarlo. Dice, no hay sensaciones, tampoco existe la ignorancia ni los hábitos. Interesantísimo. En el vacío no hay hábitos. Y nosotros vivimos rutinariamente. Dice, los nombres de las cosas, y ahora lo vas a ver, es interesantísimo, como a todo, hasta lo que no conoces, le ponemos algo. Ahora lo vas a ver, es un ejercicio interesante. No hay opuestos y entonces, por lo tanto, como no hay opuestos, no hay sufrimiento y no hay deseo, porque no tienes que ir ni a uno ni a otro. Les ha tocado elegir entre dos cosas que quieres mucho. Qué interesante, ¿no? Qué ejercicio tan interesante tener que hacer esto. Entonces, en este sentido, fíjate, por ejemplo, esto es un poco de enseñanza sufi, que es el sufismo. No sé si les hace sentido como la imagen de ese señor, son las personas que utilizan los turbantes y todo eso, es la escuela más mística de los más turbados. Anda, eso, bueno, pues sí pueden ser, tienen que hacer algo, ¿no? Meditar, pensar. Ellos hacen ejercicios vacíos. Miren que estamos pensando, nuestro discurso anda muy por ahí. Ustedes, el sí. Dice, fíjate bien, esto es enseñanza sufi, esto es enseñanza de una escuela, de la escuela más mística de los musulmanes, ¿no? Los musulmanes, el amadísimo maestro Mahoma, conocido como el amigo de Dios, pues dejó una enseñanza bellísima, muy práctica, muy adelantada. Y los sufis dicen esto, dice, vacíate para encontrar las verdaderas riquezas. La eternidad es conocida por aquel que no planifica, que no alimenta recuerdos, ni se preocupa por el mañana. Teóricamente está increíble, ¿no? Pero a la práctica, pues se necesita de un método. Por supuesto, ellos tienen método, ahora te explico su método. Ellos tienen varias cosas, entre ellas la danza del biche, que ahora lo ves, es una cosa bien bonita. Dice, esto es una pregunta también que parte de ahí, dice, ¿cómo puede lo ilimitado estar contenido en un ser que no se entrega al infinito? No sé si te causa un poco de confusión esto, ¿no? Que nosotros venimos a hacer un montón de teoría, ¿no? A hacer un montón de teoría y a decir, sí, vacíate, pero a la hora que parece que hay que entregarse o que hay que renunciar o que hay que no apegarse, por ejemplo, trabajar por la no identificación, ¿ahí qué haces? Ni dinero. ¿Sí lo ves? Acá, que no me lo quiten. Mis hijas. Ajá. Lo mío, mi marido, que no me lo quiten. Y entonces la clase de metafísica viene valiendo un pepino. Es la verdad, porque no lo pones en práctica. Y uno se tiene que observar aquí. Si ahora haces una pausa, intenta volver a los brazos ahora. E intenta escuchar lo que estás diciendo. Ve lo que se está diciendo en ti ahora. Es interesantísimo, ¿vale? Entonces, a partir de esto, hay métodos. Por supuesto que hay métodos para vaciarse, ¿no? A mí la palabra método es peligrosa. Si utilizáramos método como algo que encarcela, sería una tontería, porque nos haríamos gautamitos, pues. O sea, te encerrarías, ¿vale? Y ese no es el punto. Estos son métodos que no son iguales para todos. Estos son métodos que siempre se experimentan de forma distinta. Y eso es muy bonito. Por eso en Otra Prisiona, fíjate bien. ¿Qué se tiene que aprender de todo esto? Pues que hay que desapegarse de todo, ¿vale? Lo cual, same thing. Ajá, mañana me desapego de lo que quiero. Sí, cómo no. Ajá. Por hoy vamos a comer Se puede hacer cosas, se pueden hacer intentos, pero tienen que ver con competiciones muy puntuales, ¿no? De no identificación, por ejemplo. El desapego se puede trabajar con no estar identificado con algo. Por ahí los maestros en algún momento, bueno, seres de sabiduría te dicen que cuando hay algo que está jalando terriblemente tu atención, ese es el momento para llevar la atención a otro lado. Duela lo que duela, llevarlo a otro lado. No significa ser cruel y abandonar a la gente. Cuidado con eso,
porque el desapego no puede ser cruel. Tú no puedes agarrar y bloquear a la gente de WhatsApp, así, bueno, ustedes saben lo que quieran, pero hacer eso es cruel, no sé si lo has visto. O sea, agarrar y quitar, cortar por completo, sin haber hecho algo. Ya después ustedes sabrán qué hacen, hay gente que sí lo hace, está bien. Pero el punto es que no lo hagas cruelmente, por ejemplo, ¿no? El desapego no puede ser un ejercicio cruel. No puede ser un ejercicio en ese sentido, pero tiene que ver con el no estar identificados, ¿no? O sea, con no tener toda la atención puesta, todas las monedas en uno solo. Por eso, bueno, no hay ejercicios en los que uno va aprendiendo. Por ejemplo, se hace algo con las manos o se trabaja algo y cuando ves que lo estás disfrutando demasiado y que ya está muy aprendido, ¿qué hay que hacer? Cambiar la forma de hacerlo, ¿vale? Entonces, si a mí me fascina planchar viendo la telenovela de las 7 y siempre lo hago de la misma manera, un ejercicio interesante es planchar a las 4, sin ver la tele. Puede ser, no sé si lo ves. Yo creo que Es nomás romper el la hábito. tele sin planchar. Sin planchar. Oye, bueno, te voy a decir una cosa, Margarita, como todo esto es método, a ti te queda bien. Esto que tú estás escuchando está condicionado por mi ejercicio. Esto está condicionado por mi ejercicio. Pero a lo mejor a ti te va bien. Mira, qué interesante mi trabajo mental, ¿no? Yo no puedo dejar de planchar. A ver, yo no, o sea, yo dejo de ver la tele. Y tú tienes otra forma de ver, ¿no? Tú dices, bueno, vale. De matar las moscas. Aquí se prohíbe planchar de una manera. Pero está interesante, Margarita, porque si te das cuenta, lo que hace eso es cambiar el hábito. Y no sé si ustedes lo han visto. Obsérvate rompiendo hábitos. ¿Qué significa romper el hábito y observarte, ¿no? Que yo de pronto digo, vale, es que hace un montón de tiempo no hacía esto, o hace un montón de tiempo no me daba permiso de esto. Interesante observarte en esa desesperación, de estar acostado y de decir, vale, está muy bien. Ajá, ¿y cómo se siente esto? Nada más. ¿Es disfrutable o no? Hay gente que se para. Hay gente que no puede, ¿no? Y dice, no, me voy a poner a hacer todo, es puro rollo mental, ¿no? Dice, aniquilar el yo personal, ¿no? Lo cual también es una cosa fácil de leer. Y dice que esto, pues lo que hace es alcanzar la extinción o el estado de nirvana o de vacío absoluto. Lo cual, pues bueno, ¿no? O sea, lo experimentó el maestro Gautama y por su infinito amor después nos lo entregó. Nos enseñó cómo hacerlo. Dice, para lograrlo hay que trabajar continuamente con mucho ahínco y de manera perpetua. O sea que te tienes que vaciar diario. O sea, y en todo momento tú tienes que buscar esta actitud. O sea, tienes que buscar esto como un ejercicio. Lo importante es acordarte, ¿no? Que eso es como, pues sí, a ver, acuérdate. En este sentido yo te ponía esto, ¿no? Dice Mafalda, hoy quiero vivir sin darme cuenta. Pues bueno, Mafalda, porque es un ser ascendido, yo creo. Porque en realidad nosotros vivimos sin darnos cuenta. O sea, no sé si te das cuenta, ¿no? O sea, hoy quiero vivir sin darme cuenta, eso es una tontería. En realidad tú no te das cuenta de nada, yo tampoco. En realidad la petición es otra. Se parece a Margarita Mafalda, ¿verdad? Que veo. Como ser ascendido, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? El otro dice, y eso, nada, quería probar la sensación de sentirme una chica sexy. ¿Por qué te puse eso? Porque en realidad los mejores momentos de trabajar es cuando uno rompe la rutina, por ejemplo, en las vacaciones. Pero hay gente que quiere solamente trabajar consigo mismo el fin de semana o en la charla de metafísica. Y eso trae resultados, sí, lentos, porque solamente te observas bajo un mismo estímulo. Y el punto es que lo hagas como continuo, no sé si me explico, ¿no? Esta observación tiene que ser continua. En este sentido, también se conecta esta parte con algo que se llama el Sutra del Diamante. En el Sutra del Diamante, el maestro Gautama dice lo siguiente: a todas las criaturas de cualquier tipo se les debe de procurar el alcance del despertar de la conciencia, a todo mundo, liberándolos de las ruedas de las reencarnaciones. Por supuesto que por los primeros que deberíamos de trabajar, pues es por nosotros, ¿no? Nosotros tenemos esta corriente de vida, somos nosotros y estamos encargados, ¿no? A mí me parece que tenemos varias obligaciones que a veces cumplimos mal. Una obligación es cuidar tu cuerpo físico, es procurarlo, ¿no? Y de pronto uno no lo hace, etcétera. Pero bueno, yo ahí te puse como algunas imágenes de los animales, ¿no? O sea, de cómo a todos se le debe de procurar este despertar de la conciencia, por lo menos para esta liberación. Por supuesto que tú a un animalito no le vas a despertar la conciencia. Hay una gran diferencia entre el manejo de eso que se llama conciencia, que es un manejo filosófico del término, La verdad es que es un término bastante acuoso,
dentro de la filosofía, la conciencia, en filosofía no se define como tal, como darse cuenta, es una facultad del ser humano en la cual uno se sirve no nada más de la mente, sino del cuerpo físico. Es bastante como completa esa definición, pero el punto es que el animalito tiene conciencia de que es contenido, pero no continente. No sé si entiendes eso. El animal se da cuenta de que algo está pasando, pero no se da cuenta de que le está pasando a él, ¿vale? No todos, hay bastantes animalitos que sí ya tienen algo interesante, ¿no? Pero bueno, uno puede ir tratando de procurar esta liberación con quien sea, ¿no? Con estos animales o con estos seres, ¿no? Finalmente el maestro Gautama va a empezar a decir esto: aun cuando todos crean estar liberados, en realidad nadie es libre. Y eso es lo primero de lo que uno tiene que darse cuenta. ¿Y de qué no estamos libres? Piénsale. ¿Cuáles son esas ataduras? Bueno, cada uno tendrá sus ataduras, ¿no? Pero en realidad, si te quieres ir acá, dijo, bueno, está bien. O sea, en realidad, te voy a poner como un ejemplo interesante, ¿no? Mira, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, no sé si ves qué es. Una flor. Sí, pero es interesante porque esto tiene un nombre y se llama la orquídea fantasma. Muy interesante que le nombren así, no sé si lo ves, porque desde que uno no es... Si yo ya te dije que eso se llama la orquídea fantasma, es muy complejo que lo observes. Porque lo que vas a hacer es buscarle ¿qué cosa? La forma, ¿lo ves? Es interesantísimo. Esta es la situación de no estar libre, ¿no? O sea, de siempre querer verlo. Y si te das cuenta, eso es lo que hacemos con nuestras relaciones, siempre buscar que sean de una forma, siempre buscar que las cosas vayan por un camino, y en el momento en que las cosas cambian de rumbo o se mueven, pues ya no sé ni qué hacer ni cómo experimentarla. Esta también es interesante, ¿no? Si la alcanzan a ver. Un changuito. Es que justamente, no sé si ven el movimiento mental. ¿Qué hace la mente? Busca formas. Inmediatamente busca formas. Y eso es como natural. Esta es una más de cerca. Sí, Es real, changuito. es real. Y es una flor que se le llama simia. Así, simia, ¿no? Por la cara de simio. Pero qué interesante, ¿no? O sea, como nosotros siempre estamos buscando esto. Entonces, no necesitas cuenta que con ejercicios muy X, te das cuenta de cómo estás predeterminado, ¿no? Imagínate, si estás predeterminado en esto, cada vez que uno va a comer, predeterminado. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Que yo me observo en mis hábitos y si voy a pedir Uber Eats, es más, yo ya en el tengo que buscar, ¿no? O sea, yo abro Uber Eats y entonces ahí sale en Sushi Roll, que es lo que siempre pido, ¿no? Y entonces yo siempre me pido lo mismo. Yo me pido ser diferente, pero extrañamente siempre hago lo mismo. Y sucede que cuando me llevan el yakimeshi, que es lo que a mí me gusta, el yakimeshi de verduras, lo pruebo y ¿qué crees que dice mi mente a veces? Pedí lo mismo. Y además de pedir lo mismo, como que no sabe igual que el anterior. Pues no, güey, porque no es el anterior. Pero yo digo, no, es que a mí me gusta que mi yakimeshi siempre sepa igual. Y si no sabe igual, Lo devuelvo. califico mal el Uber Eats, ¿no? O sea, imagínate. Qué interesante, siempre está ahí. ¿Cuál es la invitación? ¿No? Tratar de experimentar de forma nueva las cosas. Por ejemplo, esto lo dice Krishnamurti: el que no tiene conceptos e ideas sobre las cosas, sobre el yo personal, sobre una tierra de los Budas, es una conciencia despierta, porque se da la oportunidad de experimentar la vida como instante a instante. De eso habla Krishnamurti, de la muerte instante a instante, que tú pudieras percibir y vivir todo siempre de forma nueva. Se supone que eso sería ser una conciencia despierta y sensar qué significa estar aquí intentando sentir mis brazos. ¿Qué es esto ahora? ¿De qué trata esto de sentir mis brazos y de ver qué se dice en mí? ¿Será diferente esta charla a otras? Sí, porque estoy intentando algo distinto. Ahorita te explico qué es ejercicio, pero fíjate, dice, si la palabra no está pegada a las apariencias, entonces eres
libre, ¿vale? Y nosotros pues vamos poniendo cosas, queremos experimentar siempre lo mismo, terminas con una persona, buscas otra y entonces ¿qué haces inmediatamente? Comparas, le ves, dices, etcétera, una cosa interesante, ¿no? Y por supuesto eso hace sufrir mucho, porque es ir en contra de una ley, que es la ley de la impermanencia, de la que te hablaba de Gautama, no sé si la ves, ¿no? En este ejercicio de querer vivir, ¿no? Siempre igual, con esa seguridad. Krishnamurti dice eso, ¿no? No sé si alcanzan a ver el letrerito, ¿no? Mi secreto es que a mí no me importa, no estoy pensando qué va a pasar, no tiene la mente ahí, y es el manoseado vivir en el presente, manoseado porque todo el mundo te dice, no, vive el presente, ay, ajá. No, o sea, pues sí, o sea, si luego no me acuerdo de qué color traigo los calzones, ¿qué presente vivo? Pues nada más agarro y ya me voy, ¿no? ¿Qué presente estoy viviendo? ¿No? Y dice, ¿no? Esta habilidad de observar sin evaluar es una de las formas más altas de inteligencia. A mí me pasa mucho eso, que yo observo y mi mente siempre pone calificativos. Me cuesta trabajo solamente ver sin poner calificativos y decir, esto está siendo, solamente está siendo así y eso es lo que hay que sensar. Ahora, ¿hasta aquí te queda bien? Sí. Mira, vamos a trabajar con el ejercicio para cerrar, ¿no? Tenemos que terminar a las 8, ¿no? Por ahí vamos, sí. Mira, vamos a tratar de trabajar con el ejercicio y ver de qué va esto, ¿no? Y por qué. ¿Pudieron trabajar? ¿Alguien, yo le digo trabajar a llevar la atención, a comandar la atención. ¿Alguien se dio cuenta de algo? ¿De qué te diste cuenta? Sentía el latido de mi corazón. ¿Sentías el latido de tu corazón? Sí, ¿en dónde lo sentías? ¿En los brazos? Sí. ¿Sensación nueva? Sí. Qué bonito. O sea, que el latido se siente en los brazos. Esa es tu situación. ¿De qué más se dieron cuenta? Pues no, de que hasta que decías a los brazos, entonces ya ponías otra vez la atención en los brazos, pero cuando estabas hablando se me olvidaba los brazos. La atención se va a otro lado, ¿no? ¿Y eso qué hace? Bueno, ¿alguien más se dio cuenta de otra cosa? De nada, eso es muy interesante. Es que eso es lo más interesante. ¿Quién no se dio cuenta de nada? Tú no te diste cuenta de nada. Eso es interesantísimo. ¿Por qué crees que no te das cuenta de nada? Porque trato de enfocar la atención en el presente, en las indicaciones que van cambiando. Ok, te entiendo más o menos por dónde va. Pero fíjate qué interesante. Esto lo que hace es que divides tu atención en dos direcciones que nunca nos han enseñado a hacer. Desde chicos, la dirección de la atención es hacia afuera, siempre es hacia afuera. No sé si se dan cuenta de eso. La educación es nombra. ¿Cómo se llama eso? Y entonces tú tenías que decir sol. ¿Y cómo se llama el otro? No, agua. Siempre era hacia afuera. ¿Y qué faltó hacer? ¿Quién soy yo nombrando esto? ¿Quién soy yo sintiendo esto? Atiendes a las clases, pero nunca te das cuenta cómo atiendes las clases. Y ahí está el secreto, no sé si te das cuenta. Por eso, cuando uno medita vipassana, a lo que lleva la atención es al cuerpo físico. Y bueno, por supuesto, ahí afloran los pensamientos. Interesante que el cuerpo físico, si le pones atención, es el único cuerpo que sí o sí está aquí. Hagas lo que hagas, es el único que está aquí, porque los otros dos, ve tú a saber. Pues sí, o sea, yo te puedo estar dando la charla, pero no sabes la habilidad que yo tengo de estarte dando la charla y planear lo que voy a hacer al rato. No creo que sea un superpoder. Yo creo que todo el mundo puede hacer eso, es facilísimo. Pero lo que estaban intentando hacer, que muchos de ustedes no pudieron, es dividir la atención en dos sentidos. Yo aquí, mientras esto pasa, y por ejemplo, ¿no? Los que lograron ver algo, se dan cuenta de algo muy evidente, ¿no? Como que tengo brazos, etcétera. Pero ¿quién se da cuenta de lo que se dice en ustedes mismos? ¿Alguien lo observó? Yo digo que aquí el cuerpo sí manifiesta cuando dice uno que está centrando la atención a lo que tú dices, sí te das cuenta, el cuerpo te está diciendo, simplemente te duele tus pompis, como decías, de estar tanto rato sentado. Sí, claro, te va a llamar. Tu cuerpo te está reflejando los cansancios que tienes de tanto tiempo estar sí, claro, en una posición. Si dijiste los brazos,
pues si estás en una posición cómoda, dices, Pero ve qué interesante, detente ahí y nota, sí dijiste, pero tú solo lo olvidas. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Pudieron haber pasado la charla en blanco. Es exacto, porque esto se vuelve mecánico. Llego, me siento y escucho. en automático. Aquí estoy. Ajá. ¿Y luego qué? Entonces, esto es pedirme algo extra, ¿no? Esto no lo tienes que hacer en todas tus charlas. Esto es un ejercicio que a mí me gusta y ya, ¿no? Yo soy rara así, ya me gusta a mí. Y yo te lo pedí para enseñarte esto, porque el maestro Gautama es lo que te dice. Entonces yo digo, bueno, en mi vida, ¿cómo me ha funcionado ver esta posibilidad de estar en el presente regresando a mí? Intento regresar a mí. Si tú te hubieras dado cuenta de lo que se dice en ti o lo que estás diciendo mientras yo hablo, seguramente hubieras visto una lista de cosas. Hay un montón de cosas que se dicen y no las tienes que parar. ¿Qué hay que hacer? Verlas, solo verlas. Y eso con eso uno gana conocimiento ¿de quién? De uno mismo. Y si uno se conoce, pues va un poco más cerca a esto que se llama el despertar de la conciencia o el darse cuenta. Porque ¿de quién te estás dando cuenta? Pues de ti mismo. Y es de lo último que nos damos cuenta, ¿no? Te das cuenta de cómo viene vestido el otro y que si se peinó bien o mal, ¿no? Ya, pero no te das cuenta de quién eres tú haciendo eso. Entonces, no sé si ven el sentido de la enseñanza de Gautama. Si lo ves, es esta petición del vacío, ¿no? Que bueno, si ustedes en algún momento estudian en meditación vipassana, van a ver ese acercamiento. Pero yo lo que quería era como explicarles esta posibilidad con un ejercicio muy cotidiano, ¿no? O sea, te puedes poner a ver cómo comes, si te acuerdas. Eso se hace también en la meditación vipassana, ¿no? Que después de que uno aprende a meditar, uno se pone a meditar caminando, ¿no? Y uno se pone a meditar lavando los trastes. Y lo único que uno hace cuando medita es dirigir la atención, comandarla conscientemente a un lugar. Y entre más cosas entre más cosas te des cuenta, pues bueno, ¿no? Te vas a empezar a dar cosas, te vas a dar cuenta de cosas más elevadas, ¿no? Interesante que la gente quiera darse cuenta del universo. No, date cuenta de cómo te pones los calzones y una vez que empieces a observar cosas pequeñas, entonces podrás empezar a ver cosas más grandes, se va abriendo, ¿no? Se puede hacer a la par, uno no tiene por qué ir subiendo siempre como de niveles, pero se puede uno ejercitar con cosas pequeñas y al mismo tiempo intentar observar cosas, pues sí, no sé si llamarle más grandes, pero de otro sentido, ¿no? No tan mundanas, ¿no? No, que bueno, lo mundano no tiene nada de mundano, ¿verdad? La verdad es que no dominamos mucho de eso. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Vale, entonces vamos a hacer la práctica de la donación para esta segunda parte de la charla. Bueno, sí, y después el servicio. Y después hacemos el servicio de WhatsApp. Date cuenta cómo donas, eso también es bien interesante. ¿Quién soy yo donando? Es muy interesante. Es como vivir el aquí y el ahora. Sí, pero si te das cuenta, eso es manoseo. A ver, vive aquí y ahora. Eso es manoseo, esos son discursos. Sirven mucho teóricamente, pero no es si ustedes han visto que eso está explotado de esa forma, ¿no? Y de pronto uno ni en cuenta, no sabes cómo hacerlo. Yo soy editores el aquí y el ahora, por ejemplo. ¿Qué es esto? Hace 3 minutos ya pasó. Sí, y darte cuenta, o sea, estar aquí y ahora sería poder estar aquí con lo que es y darle la importancia que es, aunque estés sentado acá, darle la importancia, o sea, darte cuenta de todo. Imagínate, es que se dice, ¿qué es la conciencia? Darte cuenta. Y tú te diste cuenta de qué color están pintadas las paredes, qué cosas hay puestas, cómo estás sentada, de qué color viene vestido el de al lado. Si te diste cuenta de eso, quien diga que sí, estén iluminado, ascienda, porfis. Porque eso no es cierto. La gente no se da cuenta de nada, si te das cuenta, o sea, es eso. Esa es mi muletilla de hoy, el cuenta, ¿no? Es una cosa bastante mecánica, pero para poder hacerlo se requiere de una petición, de un deseo por querer hacerlo. El maestro Gautama lo hizo, se sentó y dijo, yo no me muevo hasta que lo haga, hasta que lo logre, ¿no? Ellos, imagínate todo el tiempo que él meditó y nosotros tenemos que hacer tan poco, o sea, empezar a poner atención tan poco, ¿no? O sea, no dejarte atrapar por la vida y que te trague,
pero nos acordamos muy pocas veces. Entonces, esta invitación no es algo como idílico, no es algo que se tiene que quedar por las nubes, es algo que se puede bajar. En la Vipassana, por ejemplo, un día uno empieza a experimentar qué significa comer con atención, qué significa tomar un pedazo de papaya con atención, ¿no? Yo una vez hice eso, yo nunca me había dado cuenta que sabían los ejotes. Lo recuerdo perfectamente. O sea, yo he comido ejotes toda mi vida, mecánicamente, pero un día puse atención y me di cuenta que sabían los ejotes y me pareció algo interesantísimo. Así el sabor y me di cuenta de que era comer una ensalada. Un día me pareció muy interesante un ejercicio. Estaba en una cafetería y entonces por alguna razón decidí poner mucha atención cuando comía y me di cuenta de algo mío y que a lo mejor le pasaba a los otros y me pareció algo que requería de mucha compasión. Me di cuenta que en realidad la gente estaba comiendo porque era la hora de comer, pero no porque deseara comer. Era una masa de personas atendiendo algo que parecía una necesidad, pero nadie estaba disfrutando nada, yo tampoco. Entonces yo estaba comiendo una ensalada y yo dije, pero ni hambre tengo, pero me acaba de marcar la una y entonces vine y me senté a comer y me pregunté cómo estaba comiendo y vi que estaba comiendo mecánicamente. Y bueno, ya después te das cuenta de eso y sigues comiendo, pero dices, qué interesante, para la siguiente vez lo que hice fue comer en otro lado, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, a ver qué pasa si ahora como acá y le pongo atención. Sí, dime, perdóname. Entonces, como las dietas, ya ves que te ponen como horarios. Sí, bueno, es una cuestión de disciplina que te puede servir. Ahora piensa en esto. Cualquiera. La dieta del kiwi es la mejor. Puede ser, pero Todo menos kiwi. Todo menos kiwi. Pero piensa en esto. Tú tienes que pensar en algo. ¿La mecanicidad funciona? Sí, claro. ¿La rutina funciona? Por supuesto que funciona, hasta cierto punto. No sé si lo ves. ¿La mecanicidad tiene función? Claro, manejar un coche requiere de mecanicidad. Caminar rápido en una calle requiere de mecanicidad. A ver, ponle atención, nunca lo hagan, pero ponle atención. Pon atención cuando estás manejando, no lo hagan. Se te olvida cómo poner el clutch. O sea, yo no sé qué rayos hago. O sea, mi cuerpo tiene aprendido cómo poner el clutch y cómo mueve la palanca. ¿En dónde? ¿La rutina es padre? Claro que la rutina es linda y la rutina funciona muy bien. Pues te hace una disciplina, ¿no? Es bueno de pronto romperle con ciertas cosas. Pero piensa en esto, ¿qué ha pasado con la vida? Que de pronto la rutina y la mecanicidad se ha tragado todo. Absolutamente todo, hasta lo que no debería de ser mecánico. Entonces, a mí me gusta mucho esto, hay que buscar impresiones nuevas. Impresiones nuevas, son como alimento nuevo. Entonces, cuando uno puede, digo, irte de vacaciones es lindo, pero también puedes ir mecánicamente. Pero también, si no te vas a ir de vacación, es como buscar una impresión nueva en tu día, que puede ser nuevo hoy, de impresión, con las personas que veo, eso que me voy a comer, o sea, y no tiene que cambiar el exterior, porque la circunstancia va a estar ahí. ¿Qué tiene que cambiar? Lo interior, mi actitud, mi forma, me lo voy a pedir, me voy a pedir ir contento, me voy a pedir ir sin expectativa, me voy a pedir ir nada más. ¿Y eso qué va a dar? Otro tipo de impresiones. Y son de esas cosas que dices, ay, mira, nunca había hecho esto así, que se siente bien, ¿no? Y después le vuelves a cambiar, no sé si ven ese valor. Y eso podría empezarnos a acercar, desde mi punto de vista, a esta posibilidad de experimentar pequeños instantes del presente, ¿no? De lo que es estar ahora, ¿no? Haciendo eso, ¿sí? ¿Todos bien? Sí. Súper. Entonces vamos a llevar nuestro donativo a la altura del corazón. Y si ustedes gustan, pueden repetir después de mí. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Por tu inmenso amor.
por tu inmenso amor, por tu infinita ayuda por tu infinita y ayuda por tu sabiduría que nos gobierna. y por tu sabiduría que nos gobierna. Manténnos siempre despiertos Manténnos siempre a despiertos tu gran luz, a tu gran luz, para que seamos hijos dignos de ti. para que seamos hijos dignos de ti. Gracias, Padre, por este dinero Gracias, Padre, por este dinero que puedo dar con amor, que puedo dar con amor, para que cada vez más personas para que cada vez más personas se beneficien de esta enseñanza se beneficien de esta enseñanza y sean libres. y sean Que libres. este dinero Que este dinero vuelva a mis manos, vuelva a mis manos multiplicado. multiplicado. Así siempre tendré más Así siempre tendré más para dar más. para dar más. Gracias, Padre, que así es. Gracias, Padre, que así es. Pongo Wizard, ¿verdad? Para la grabación si quieres. Ah, sí. Ah, pues no.